Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro en pedagogía. En esta ocasión vamos a trabajar pedagogías de la resistencia, que es el último tramo de las tradiciones pedagógicas, y con esto cerraríamos ya la unidad 2 y el cursado. Van a darse cuenta que a lo largo del desarrollo histórico que propusimos para la unidad número 2, empezamos primero con el normalismo, como esa tradición pedagógica más conservadora, vinculada al nacimiento de la escuela argentina, a la formación de esa docente normal que viene a disciplinar el cuerpo. Después pasamos al escolanovismo como una opción, digamos, que en ese momento plantea una crítica a esa escuela tradicional. Y después pasamos a lo que son las teorías críticas. Distinguimos ese corte porque justamente las teorías críticas vienen a plantear y a cuestionar la función social de la escuela, de la educación, la posición de los docentes frente a estas temáticas que vamos a trabajar. En primer lugar vimos a Althusser y después a Bourdieu, que son conocidos como los teóricos de la reproducción. Luego la semana pasada vieron a Freire, que es conocido como uno de los mayores pedagogos latinoamericanos, pero también dentro de la pedagogía de la liberación. Y hoy vamos a trabajar a los teóricos de la resistencia. Los ubicamos al final de la línea histórica porque es lo más contemporáneo que hay, y van a darse cuenta que para poder entenderlos hay que poder entender lo anterior. Es decir, que si no entendemos reproducción, hay algunas cosas que las vamos a encontrar ahora acá nuevamente en teorías de la resistencia. Al igual que muchas cuestiones que plantea Freire son, digamos, de alguna manera reconvenidas, vueltas a pensar para complejizarlas con los teóricos de la resistencia. Cuestiones generales de teóricos de la resistencia. ¿Qué tenemos que saber acerca de ellos? Estoy hablando de ellos, estoy hablando en masculino porque básicamente identificamos a tres grandes exponentes. El primero es Henry Giroux, el segundo es Peter Maclaren y el tercero es Michael Appel. Si se dan cuenta por los apellidos, no son latinoamericanos, sino que justamente son estadounidenses. Se preguntarán justamente también en eso, ¿por qué teóricos estadounidenses para ver una situación latinoamericana? Bueno, parte de las construcciones que hace sobre todo Henry Giroux provienen de la pedagogía freiriana. Durante los últimos años, Freire, digamos que acuñó varios discípulos. Entre uno de ellos está Henry Giroux. Es más, muchas de las entrevistas, las últimas entrevistas que da Freire a lo largo de su vida, él fallece en 1994, son realizadas por Henry Giroux. Él aparte estuvo mucho tiempo viviendo en Estados Unidos y dio muchas cátedras, organizó en universidades prestigiosas en Estados Unidos, por lo cual vamos a darnos cuenta que toda la mirada freiriana llega hasta ese lugar geográfico y ellos le dan otra mirada, la complejizan de alguna manera. Bien, ¿cuál es la tesis central de los teóricos de la resistencia, que es sobre la cual nos vamos a parar para trabajar en esto? Que tanto así como la escuela reproduce, porque ellos justamente ya leyeron a Bourdieu, ya leyeron a Althusser y acuerdan con lo que dicen ellos, ya leyeron a Freire también y entienden que la educación es mucho más amplia y que es un acto político. Lo que vienen a sumar ellos es que así como la escuela reproduce la cultura, reproduce la ideología, todo esto que venimos charlando, también produce. Pareciera algo sencillo a simple vista, pareciera casi hasta un cliché, pero la verdad es que ellos vienen a incorporar que justamente la escuela también cuenta con un grado de autonomía para producir cosas distintas a lo que está impuesto desde el orden que se legitima, desde la cultura dominante, desde la ideología y las clases sociales dominantes. Por eso, para ellos, el sentido de la resistencia tiene un sentido plenamente político, es decir, si trabajamos justamente con la cultura, somos trabajadores de cultura, trabajadoras de cultura, justamente en ese trabajo también tenemos el lugar para producir algo nuevo. No es que solamente reproducimos como si fuéramos una maquinaria perfecta, con un engranaje perfecto, toda la lógica de la dominación. Y acá es donde la cuestión se pone más interesante. En este punto cabe aclarar que ustedes no van a trabajar con un texto concreto de Henry Giroux o de Maclaren o de Appel, dado que tienen un vocabulario muy amplio, muy denso, que nos parecía que era excesivo, sobre todo en este contexto que no tenemos la presencialidad tan a mano. Entonces, en ese punto van a trabajar con un texto de Nicolás Arata que presenta algunas cuestiones generales de la teoría de la resistencia.
Bien, continuando con este razonamiento que venimos pensando acerca de que la escuela produce también, tenemos que tener en cuenta las características de la sociedad estadounidense. Una sociedad donde lo público prácticamente no existe o es visto desde una perspectiva justamente de que a lo público van quienes no alcanzan a pagar una escuela privada. Esa es una primera característica. Una segunda característica también importante para definir son las cuestiones raciales en Estados Unidos, y no es porque en Latinoamérica no aparezcan, sino porque justamente podríamos decir que la composición del Estado es plenamente xenofóbica en Estados Unidos. Y dentro de esas cuestiones es que los teóricos plantean que tenemos que encontrar esos quiebres, esas brechas mismas que tiene el sistema para poder empezar a producir algo desde ese lugar. Una de las primeras cuestiones que plantean, y esto lo vamos a ver fuertemente en el análisis de Michael Appel, es que hay que revisar el currículum. ¿Qué es el currículum? Esto lo van a poder ampliar en didáctica, así que por ahora vamos despacio. El currículum es, digamos, en líneas generales, el documento que organiza lo que se enseña en la escuela. Contenidos, niveles, qué se enseña en cada año. Incluso algunos currículums amplían y tienen la forma metodológica. También definen los cargos, las formas de evaluación que se dan dentro de la escuela. Michael Appel dice hay que ir al contenido, hay que ir a la ideología del currículum, y justamente hay que pensar qué contenidos que están hoy en día en la escuela son plenamente racistas, violentos, xenófobos, clasistas, y también él introduce una perspectiva de género que va a ser ampliada después por otros grupos posteriores. Entonces, a lo que llega Michael Appel es que justamente como docentes, como trabajadores de la educación, trabajadoras de la educación, que estamos en constante relación con la cultura y hacemos ese recorte cultural para enseñar, tenemos que empezar a revisar justamente lo que enseñamos. Tenemos que revisar el arbitrario cultural, diría Bourdieu, porque justamente ahí tenemos una de las bisagras por las cuales podemos empezar a pensar en otro tipo de contenido, a producir otro tipo de cuestiones dentro de la escuela. Henry Giroux también, por su parte, va a sumar que como docentes somos trabajadores intelectuales y va a retomar un concepto que es del campo de la sociología, que por ahora solamente lo vamos a nombrar, que es el docente como un intelectual orgánico, es decir, nosotros trabajamos produciendo cultura, por lo tanto tenemos plena autonomía para decidir dentro de las aulas. Por más que esté el currículum oficial, por más que estén los equipos directivos, tenemos un grado de autonomía para poder decidir justamente qué es lo que enseñamos, cómo lo enseñamos, desde qué lugar y para quiénes. Una cosa que tienen en común todos los teóricos de la reproducción es darle lugar al estudiantado. Ellos se corren básicamente de esta figura de alumno pasivo, sumiso, obediente, que absorbe, tal cual diría Freire en la educación bancaria, esos depósitos que solamente memorizan y absorben información dada por un educador. Ellos lo que hacen es correr totalmente esa mirada y posicionar al estudiantado en un lugar de interpelación y de construcción, de crítica. Ellos lo que plantean justamente es que el estudiantado no es pasivo, que todas estas cuestiones que nosotros venimos trayendo, las cuestiones vinculadas a la raza, a las sexualidades, al género, a la clase, son nuestras mismas estudiantes quienes lo ponen, digamos, sobre la mesa para que tomemos decisiones. Los teóricos de la resistencia plantean que como docentes tenemos que dar lugar a la discusión sobre esas temáticas que nos van a permitir poner en eje una producción cultural distinta, no solamente una reproducción de los hábitos, de las palabras, de la violencia simbólica que tanto charlamos y de la ideología y la cultura dominante, sino que justamente la escuela la empoderan en un lugar en el cual nos permite construir algo distinto. Y en eso pensemos en los proyectos educativos, pensemos en una lógica de que no se trata de pensar un cambio radical, total, de raíz del formato escolar, sino que justamente se basa en que podamos construir proyectos junto con nuestros estudiantes, que podamos repensar ciertas cuestiones que aparecen en las aulas, que podamos darle lugar al ejercicio de su voz propia, al ejercicio de los derechos. Y la escuela pública sigue siendo un lugar también para poner en evidencia cuáles son las temáticas que necesitan ser trabajadas aún hoy en día.
Podríamos decir que las pedagogías de la resistencia vienen a dar un cierre y una apertura al mismo tiempo a todas las discusiones que estamos llevando adelante. Si ustedes recuerdan, Althusser en sus mismos escritos habla de que por más que los docentes pongamos empeño, al final terminamos reproduciendo la lógica de la dominación. Los teóricos de la resistencia justamente vienen a tomar un papel en el cual los docentes somos vistos en el ejercicio de la educación como trabajadores políticos, y esto lo van a terminar de afianzar con Freire. Es decir que justamente vienen a poner sobre la mesa todas aquellas discusiones y todos esos temas que hoy en día en la escuela aparecen o emergen de alguna manera y que como docentes estamos convocados a llamar y a dar voz a esos temas que aparecen. Hasta acá la clase o digamos la explicación breve de teóricos de la resistencia. Van a ver que en el texto se van a poder encontrar con una ampliación de algunas cuestiones que acá estamos enumerando para que ustedes se acerquen a la lectura. Cualquier duda, cualquier consulta, estamos por medio de los foros de consulta y por los últimos encuentros sincrónicos que estamos teniendo. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos. Bonus track. Aprendí a poner fotos, así que ahora les voy a mostrar. El que aparece en fotografía ahí es Henry Giroux. Como ustedes ven, es una persona bastante contemporánea. En mi opinión personal, es un claro imitador de Mick Jagger. Ahí les muestro la segunda foto para que ustedes busquen las 7 diferencias. Después nos dejan en los comentarios si a ustedes les parece que esto es verdad, si están de acuerdo o no están de acuerdo. La siguiente foto es de Peter McLaren, no se lo imaginaban así. Y eso que no les puse la foto en la cual aparece en todos los libros con la campera de cuero, lo hice por piedad a ustedes que están viendo este video. Pero Peter McLaren, por favor, conseguite un estilista urgente. Y el de la última foto es Michael Apple, que a mi parecer es de los más serios en su forma de vestir y tiene escritos impresionantes que no vamos a spoilear porque los van a ver más adelante, pero son súper interesantes. Hasta acá el bonus track.